Muy buenos días, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar para pues, también respetar a los que se conectaron a tiempo. Les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la neuropsicóloga Tania Emma Gómez Fernández. Muchas gracias por aceptar hacer este webinar, Tania. Muchas gracias Y a bueno, ustedes. Tania es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con 13 años de experiencia en el área clínica. También es terapeuta en cognitivo-conductual y ella se ha desempeñado en la parte para rehabilitación para niños y adolescentes con trastornos en neurodesarrollo. Así que pues el día de hoy tenemos a esta increíble invitada que nos va a hablar acerca de pues, todo esto que estamos viviendo, de cómo poder sobrellevarlo y lo importante que es la salud mental en estos días y creo que siempre. Entonces, muchísimas gracias, Tania, y te cedo la palabra, puedes empezar. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, pues como bien comentan, en estos tiempos de COVID-19, una de las preguntas que nos salta inmediatamente es qué ocurre con nuestras emociones, qué ocurre con nuestra salud mental, porque bueno, pues este es un periodo de cambios y además fue un periodo de cambios inesperado porque pues nadie teníamos en nuestros planes que se desatara una pandemia y que tuviéramos que obligarnos a confinarnos en nuestras casas o tener cambios en nuestro estilo de vida, en el campo laboral. Entonces la intención de esta charla pues es hablar un poco sobre estas variables y para comenzar, bueno, pues, bueno, esa soy yo, para que me conozcan. Ok, vamos a hablar particularmente sobre estados de depresión, ansiedad y estrés. Entonces, bueno, nada más para hacer una pequeña distinción entre el estado depresivo y la tristeza. La depresión básicamente consiste en un cuadro clínico de melancolía en donde se incluyen los sentimientos de tristeza. Ajá. La tristeza propiamente pues es un sentimiento, es un estado transitorio y puede ser generado por algunas variables circunstanciales de momento y entonces este estado responde propiamente a esas circunstancias externas. En cambio, la depresión ya es un estado y particularmente se considera una alteración del estado anímico y en algunas condiciones más severas ya una condición clínica de trastorno y puede presentarse desde unos días, unas semanas o acompañarnos durante meses. Entonces, nada más para que la audiencia tenga ese referente en que no es lo mismo experimentar un estado de depresión o un estado de tristeza. La tristeza, insisto, es natural, puede obedecer a circunstancias externas y la depresión ya propiamente se considera un trastorno y es un estado que permanece por más tiempo con nosotros. Ahora, ¿cuál es la importancia de hablar sobre la salud mental frente a esta pandemia por COVID-19? Aquí hago referencia a que el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud en el 2006 fue que para el año 2020, pues este año en el que estamos, la depresión sería la segunda causa principal de discapacidad a nivel mundial, particularmente en los países en desarrollo como el nuestro, ocuparía el primer lugar y en los países en desarrollo ocuparía el tercer lugar. Obviamente cuando se hizo este pronóstico, pues no teníamos ni contemplado que fuéramos a atravesar por una circunstancia de contingencia como la que estamos viviendo. Y entonces, si ya en aquel entonces se había hecho este pronóstico, pues claro que tenemos que considerar que ante esta eventualidad de COVID-19, pues el pronóstico con mayor razón iba a ser más alto todavía. Entonces, por ello es importante que hablemos sobre depresión.
Otra justificación para abordar este tema, pues dado este pronóstico y ahora esta contingencia con COVID-19, tenemos la problemática de que tan solo en nuestro país el 1.4% del presupuesto se destina a la salud y particularmente a la atención en salud mental. Entonces, pues vamos, todavía tenemos un camino muy amplio por recorrer en términos de la atención que se le brinda a la población en el terreno de la salud mental, tanto en las condiciones de diagnóstico, en las condiciones de atención, en el acceso a los servicios de psiquiatría y de terapia, por supuesto. Entonces, bueno, pues es una oportunidad para podernos concientizar sobre lo importante que es que hablemos de salud mental. Ahora, ¿qué ocurre con la pandemia? En la pandemia y pues ya con este estado de confinamiento y todos estos cambios repentinos, por supuesto que va a haber modificaciones en nuestro estado de ánimo y como les señalaban al inicio, algunos que pues si no contamos con las herramientas suficientes para poderlo sobrellevar pueden derivar en algún trastorno del estado anímico, como les mencionaba la depresión y ahora como vamos a hablar, estados de estrés y de ansiedad. Esto que yo les voy a comentar parte de las observaciones clínicas que yo he tenido a lo largo de este trabajo desde que inició la cuarentena. Y en el trabajo clínico con las personas he podido identificar 3 momentos importantes. ¿Qué ocurrió con el estado anímico inmediatamente luego de instalada la cuarentena, cuando se nos da la noticia de que pues ya tenemos que quedarnos en casa, tenemos que trabajar desde ahí, hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida? ¿Qué ocurrió cuando ya propiamente nos adaptamos, aproximadamente después de un mes, cuando ya nos adaptamos a este nuevo estilo, a esta nueva condición? ¿Y qué esperar en el tiempo post cuarentena? O ahora en las noticias, como seguramente ustedes ya lo habrán visto, el llamado regreso a la nueva normalidad, que si bien todavía es difuso propiamente en términos del tiempo, ¿cuándo será esto? Pues se puede hipotetizar que pues es la siguiente fase, ¿no? Instalarnos a una nueva condición. Entonces, bueno, básicamente el eje conductor de estos 3 estados, insisto, basada en las observaciones clínicas, pues es que nos genera estados de incertidumbre. Como son cambios repentinos, pues cambia completamente con nuestras rutinas, con la habilidad para poder hacer predicciones sobre cómo se va a comportar un fenómeno y que tenemos que adaptarnos momento a momento a una nueva situación. Entonces, ahora sí, propiamente, ¿qué podemos experimentar? O en su momento quizás algunos se vayan a identificar qué experimentamos. Lo que yo observé en el campo clínico justo después de instalada la cuarentena fue una reacción de ansiedad. Ajá. Déjenme explicarles a grosso modo en qué consiste el estado de ansiedad. Básicamente es una visión catastrófica sobre el futuro. Ajá. En la ansiedad lo que ocurre es que nuestro cerebro hace predicciones y no predicciones favorables, sino predicciones bastante desfavorables, bastante catastróficas sobre el futuro. Es una reacción, la ansiedad es una reacción ante situaciones que detectamos como amenaza o como peligro. Entonces, bajo este panorama en donde nos dicen, ¿sabes qué? Pues hay una pandemia. No sabemos ni cómo se controla el virus, ni cómo se manifiesta en el cuerpo de cada quien. Todo ello está en observación. Entonces, nuestro cerebro inmediatamente entra en un estado de detectar peligro. Dice, ok, entonces esta es una situación que me representa una amenaza y entonces desencadena reacciones que son muy características del estado de ansiedad. Ajá. En realidad, y bajo este panorama, la ansiedad es una respuesta adaptativa
porque el cuerpo está identificando, el cerebro está identificando que hay un riesgo, que hay un peligro exterior y que entonces necesitamos todo un metabolismo distinto, toda una capacidad fisiológica diferente para poder hacer frente a este peligro. Entonces, no es esperado, no, perdón, no es inesperado que justo después de que nos dicen que hay un peligro por un virus, que no se conoce cuál es su modus de acción y que ello nos obliga a entrar en este estado de cuarentena, pues la primera respuesta y la más observable en las personas haya sido el estado de ansiedad. Ujú. Bueno, el estado de ansiedad puede manifestarse en 5 esferas principales del funcionamiento del ser humano. A nivel físico, hay personas que pueden experimentar taquicardias, sensación de opresión en el pecho, sudoración excesiva en manos, en la cara, la sensación de falta de aire. Ajá. Y vamos, esta respuesta fisiológica en general es una activación del sistema autónomo, del sistema cerebral autónomo, justo por la condición que les mencionaba de que en la ansiedad estamos detectando un peligro. Entonces, como el cerebro detecta un peligro, emite todas estas señales de sobrealerta para que el cuerpo tenga disponibilidad para atacar o para huir. Ajá, entonces, esa es un poco la base de por qué se presenta toda esta sobreactivación fisiológica en el estado de ansiedad. Ojo, sí debo resaltar que no en todas las personas la manifestación fisiológica es la misma, varía mucho de individuo a individuo y entonces por ello es importante que cada quien esté al pendiente de cuáles son sus propias respuestas. Hay algunos organismos en donde puede pasar un poquito más inadvertido y hay otras personas en las que es muy evidente e incluso rompe completamente con su funcionalidad, la sensación de tener esta sobreactivación fisiológica todo el tiempo. Entonces, eso en cuanto a la activación fisiológica. Ahora, en el campo de lo psicológico, vamos, las sensaciones más reportadas en el estado de ansiedad, pues es la sensación de agobio, como les mencionaba, detectar que hay un peligro exterior, hay respuestas de irritabilidad, la sensación de que puedo perder el control, y vamos, a nivel conductual y ligado a esta parte psicológica, pues la manifestación será un estado de hipervigilancia. Si estoy irritable, entonces voy a estar muy al pendiente de cuáles son las señales externas y posiblemente me note sobresaltado, sobresaltada frente a cualquier situación en mi vida cotidiana. Y también se presenta una dificultad para poder actuar en el terreno de lo real. Hay algunas respuestas de impulsividad. En el terreno social podemos encontrar algunos opuestos o ensimismamiento. Hay personas que es tanto el agobio que pueden estar experimentando por una situación que terminan por ensimismarse, o hay personas que por el contrario pueden querer contacto excesivo con los demás y entonces notarse sumamente dependientes, verborreicos, ¿no? Entonces, en la escala social podemos notar un poco esos vaivenes, insisto, dependiendo del caso de cada quien. Y en la parte cognitiva también la ansiedad va a tener una manifestación y básicamente sobre el campo atentivo. Vamos a notar algunas dificultades para podernos concentrar en tareas cotidianas, quizás déficit de memoria, en la toma de decisiones también. Y ello pues no es descabellado si consideramos todo el cuadro anterior que les comenté, en donde si mi cerebro me dice que hay un peligro, una situación, un riesgo que no puedo controlar de manera externa, entonces la atención va a estar ahí y difícilmente podré conectarme entonces con mis actividades cotidianas y entonces tal vez en mi trabajo, por ejemplo, pueda tener algunos errores de procedimiento, algunos problemas para recordar información importante. Entonces, bueno, todo este
cuadro de ansiedad, ¿no? Manifestado en estos 5 niveles, pues lo vamos a observar o en su momento, justo después de que se instala este cambio de la necesidad de quedarnos en casa, fue un cuadro bastante común. Ahora, a corto plazo, ¿cuál es la consecuencia de tener estas manifestaciones o estos cuadros ansiosos? Pues vamos a notar cambios principalmente sobre los ciclos circadianos más importantes, que es el sueño y la alimentación. Algunas personas, por ejemplo, en cuanto al patrón de sueño, reportaron sintomatología de insomnio y la que llamamos en el campo de la literatura del sueño, fase retardada del sueño, que consiste en irse a dormir mucho más tarde. Normalmente los horarios de sueño y vigilia están determinados, sí, por un reloj biológico que todos poseemos, pero ese reloj biológico se sincroniza con las actividades y con el tiempo social. Entonces, en realidad, la integración de nuestro patrón de sueño es una combinación de nuestras señales endógenas dictadas por este reloj biológico y por el tiempo social dictado por la organización de las agendas de actividad. Entonces, pensando en un escenario en donde tal vez yo tengo un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado y entro entre 8 o 9 de la mañana, ¿no? Mi reloj biológico se sincroniza con esos periodos de actividad y entonces quizás si entro a las 8 de la mañana, pues promueve que mi despertar sea entre 6, 7 para que pueda asearme, arreglarme, tener un tiempo para poderme transportar a mi escenario de trabajo. Y entonces, cuando ocurre la necesidad de quedarnos confinados en casa, pues esta variable de organización temporal externa desaparece, porque ahora ya no hay un algo externo que esté limitando mis horarios, sino que tengo que organizarlo en el espacio de mi casa. Ajá. Y el cerebro también tiene una amplia capacidad para aprender y para distinguir escenarios. Entonces, si normalmente mi cerebro asocia el espacio de casa con el descanso, mis actividades domésticas o mi espacio para la convivencia familiar, con mis hijos, con la pareja, con quien viva, entonces ahora tiene que integrar un nuevo aprendizaje en donde no solo es el espacio para todas mis actividades domésticas, sino que también ahora es el espacio laboral y ello implicó un cambio. Entonces, por ello, todos estos cambios en los periodos de actividad y descanso en la mayoría de las personas, o por lo menos lo que les comparto con mi experiencia con mis pacientes con quienes trabajé, pues fue este reporte y quizás ustedes también puedan identificarse con ello, fue este reporte frecuente de la sensación de insomnio, dificultad para dormir y de la fase retardada de sueño. Ya iniciar sueño en horarios mucho más tardíos de los que normalmente estaba yo acostumbrado o acostumbrada. Ahora, estos cambios en los ciclos de actividad y de descanso, pues, ¿qué generaron también? Un reajuste en los tiempos propiamente de las actividades, particularmente en el campo laboral, se notó que algunas personas tuvieron más dificultad para regular qué periodo le destinaban al trabajo y entonces pudieron ver más extendidos sus horarios, porque ahora como estoy en casa, estoy en el mismo escenario todo el tiempo, pues entonces no tengo la misma medición sobre en qué momento parar, en qué momento necesito a lo mejor detenerme porque tengo que comer o porque tengo que hacer otra actividad, ¿no? Entonces se notó también esa extensión en el tiempo de las actividades laborales y propiamente el cambio. Hay muchas personas que, pues vamos, quizás en sus espacios de trabajo no disponen de los mismos medios de los que pueden acceder en casa. Y entonces también ese reajuste, que si ahora tengo que descargar algunas aplicaciones en mi computadora o que si necesito un dispositivo tal para poder desempeñar mi labor. Entonces esos periodos de aprendizaje y de adaptación al espacio laboral, pero ahora en casa, pues también implicó que se extendiera este periodo y entonces que se desregulara el patrón de actividades. Básicamente esa fue una consecuencia bastante palpable e insisto,
Ambas derivan propiamente de la sintomatología a diferentes niveles de los estados de ansiedad. Ahora, antes de que pasemos a qué ocurrió o qué pudimos experimentar luego de que ya nos adaptamos a este patrón de estar en casa, hacer un reajuste con nuestras actividades, me gustaría preguntar a la audiencia si hasta aquí es claro lo que estoy diciendo, si hay alguna duda con algún término para monitorear un poquito. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Ujú. Ahora, ya después de que nos topamos con esta circunstancia de cambios y la respuesta inicial de ansiedad con sus respectivas consecuencias, eventualmente, al paso de las semanas, pues el cerebro aprende que esta es una nueva condición. Entonces entramos en un estado de habituación. Y en este estado de habituación, pues ya podemos hablar de una nueva rutina ya instalada a la luz de estar sobrellevando la cuarentena. Y aquí, ¿qué pudimos experimentar? O esta es la fase en la que se encuentran todavía muchas personas. De entrada, respuestas de estrés. ¿Cuál es la diferencia? A veces confundimos estrés y ansiedad y en realidad son constructos diferentes. Ujú. La ansiedad, como les había mencionado, esto es todo este juego de pensamientos catastróficos respecto al futuro. Por poner un ejemplo y a la luz de toda esta circunstancia de la pandemia, una respuesta ansiosa sería, yo y toda mi familia vamos a morir. Ujú. O sea, no hay algo palpable que me esté diciendo que así será. Ajá. Pero yo estoy catastrofizando. Ajá. Yo estoy llevándome la situación a puntos en donde me veo total y completamente desfavorecido y aunque no está en lo real esa amenaza, o sea, si bien es una noticia, implica un cambio, pero eso no significa que el virus esté dentro de mi cuerpo o que esté dentro del de mi familia. Yo me estoy poniendo en una circunstancia como si así fuera. Eso sería una respuesta de ansiedad. Y entonces, que estando yo trabajando, que estando en convivencia con los míos o realizando cualquier otra actividad, actúo como si en serio estuviera en esa amenaza. Es decir, el estímulo no necesariamente está presente en el aquí y en el ahora, pero yo actúo como si así fuera y entonces mi cerebro refuerza esta sensación del peligro. Ahora, eh, la diferencia con el estrés es que en el estrés, vamos, siendo un poco redundante, el estresor sí está ahí. Ajá. El estrés básicamente es una respuesta a una condición que implica alcanzar una meta o cubrir un objetivo. Y un objetivo que no va a estar siempre en el ambiente, no es parte de nuestra rutina, pero que puede aparecer de manera azarosa y entonces implica que mi cuerpo tenga mayor disponibilidad metabólica para poder cumplir esa meta o para poder cumplir ese objetivo. Ujú. Poniendo un ejemplo, si yo mañana tengo un examen, si me hablan hoy y me dicen, oye, mañana tienes que presentar un examen, mi cuerpo se va a estresar, mi cerebro va a dar reacciones de señales de estrés, va a dotarme de toda una disponibilidad metabólica para que yo pueda cubrir esa meta de resolver el examen mañana. Entonces quizás pues voy a tener energía para poder estar sentada por más tiempo, repasando, estudiando, sometiéndome a estados de concentración y entonces al día siguiente poder cubrir esa meta que sí está, que sí existe. Ajá. Ahora, entonces, bueno, básicamente la diferencia es en la ansiedad, el estímulo que te está generando esa sobrereacción
¿no? Que incluso puede llevarte a catastrofizar escenarios, no está en lo real. En el caso del estrés, el factor estresor, o propiamente el estresor, sí está presente. Ujú. Ahora, entonces, a la luz de esta circunstancia de cuarentena, ¿cómo se manifiesta o cómo se manifestó ya instalada nuestra nueva rutina estos estresores? Quizás se lo han de haber topado por ahí eh, en redes sociales. Se difundía mucho esta información de, pues ahora que estamos en la cuarentena, debemos aprovechar. Tenemos que aprender más cosas. Es una oportunidad para que interactúes más con los tuyos por medio de los dispositivos, que tengas tiempo de videollamadas. Es importante que monitorees cómo se siente tu familia, cómo se sienten tus amigos. Y entonces, de la noche a la mañana, nos sobresaturamos de nuevas actividades, cuando en realidad todavía estamos en un periodo de adaptación, ¿sí? Un periodo de adaptación a nuestra nueva realidad, que era pues quedarnos en casa, trabajar ahí, realizar mis actividades ahí, hacer un monitoreo de cómo yo estaba sobrellevando la cuarentena, pero empezó todo este bombardeo de tenemos que aprovechar y tienes que aprender y entonces nuevas metas y entonces esto. Insisto, como les mencionaba en la diapositiva pasada, si ni siquiera habíamos organizado nuestros periodos de actividad y descanso porque nuestro ciclo de alimentación, nuestro ciclo de sueño se vio disrumpido, entonces ahora ya inmediatamente después teníamos que hacer todo este cambio de nuevas demandas. Ajá, debo de, tengo que, necesito hacer esto, ajá. Y entonces comenzó un estado de organización irreal de actividades. Empezarme a saturar de actividades, actividades que quizás ni siquiera tenía tiempo yo para hacerlas o quizás mi estado emocional tampoco me permite. Esta muy en particular del debo interactuar más, este, muchas personas se vieron obligadas a sí mismas o se pusieron la restricción a sí mismas, se obligaron a, es que claro, yo tengo que monitorear cómo se sienten mis amigos. No, pero es que a lo mejor no vas a estar siempre en disposición de poder monitorear a tus amigos porque a lo mejor muchas veces tú ni siquiera vas a tener energía y está bien. Entonces, romper con este debo de es complicado y fue un factor de estrés y muchas personas aún lo manifiestan. Y el debemos aprovechar, pues es que ahorita que estoy, entonces voy a aprovechar para hacer cambios en mi casa y tengo este pendiente y tengo también esta meta laboral, entonces pues ahorita no hay pretexto, debo de. Y ahí es importante que recordemos, a ver, estamos en un periodo de adaptación y como fue una adaptación frente a una situación que representó peligro, como lo vimos en el estado de ansiedad, quizás ni siquiera tu estado atentivo te va a permitir poder integrarte con tantas actividades, entonces tenemos que fijar metas reales, paulatinas, y cuando hablo de metas reales me refiero que vayan acorde con tu estado anímico. Si tú has tenido respuestas de falta de atención o que de repente tenemos dificultad para concentrarnos, porque ciertamente estás ansioso, ansiosa, instalándote a esta nueva condición, entonces las metas en términos de actividades que nos tenemos que poner tienen que partir de un plano más realista. Ajá. Entonces, digamos que esta reacción de estrés fue promovida en gran parte por estos debo de y tengo que, porque ahora ya no hay pretexto por esta condición de quedarme en casa. Igual, antes de continuar con la siguiente manifestación, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario. ¿No? Ok, entonces continúo. Ahora,
Una manifestación más, además del estrés, ya instalado este periodo de cuarentena, fue la manifestación de estados depresivos. Ujú. Eh, Básicamente la depresión es lo contrario a la ansiedad. Si la ansiedad es una mirada hacia un futuro totalmente caótico, catastrófico, donde encuentro mil y un maneras en las que todo puede salirme mal, la depresión funciona al revés. La depresión es una mirada hacia el pasado, pero con este dejo constante de melancolía, ajá, en donde volteo a ver que todo lo que he hecho ha sido insuficiente, que mis recursos personales pues no me alcanzan para poder cubrir metas, que soy un manojo de defectos, este, entonces es esta sobrevaloración negativa hacia el pasado. Ujú. Básicamente lo que genera o lo que podemos observar como manifestación principal en los estados depresivos es una parálisis y falta de movimiento. Bueno, ¿ya para qué me muevo? ¿Ya para qué hago algo si no es suficiente lo que yo hago? O si no tengo los recursos personales suficientes para cubrir una meta. O si me comparo con los otros, pues los otros siempre van a tener muchas mejores herramientas, muchas mejores cualidades que las que puedo yo tener. Hay sensaciones de culpa, no hice esto, hubiera hecho esto. Ajá. Entonces, es esta mirada hacia el pasado con ese dejo de melancolía. Y justo lo que les decía al inicio de la presentación, por supuesto que en estos estados depresivos se incluye el sentimiento de tristeza. Ajá, se incluye, se engloba aquí. Ujú. De tristeza, de ira, de culpa, de frustración, de impotencia. Y ello en conjunto, pues es lo que me puede llevar a la falta de movimiento o a la parálisis. Decir, bueno, ¿ya para qué? ¿Para qué hago cosas si yo no tengo los recursos suficientes, ¿no? O si no puedo hacer nada. Ajá. ¿Y qué fue lo que generó o particularmente en este periodo de cuarentena, eh, qué pudo detonar la presencia de los estados depresivos? Bueno, en muchos casos, que fue una respuesta inmediata, la pérdida del trabajo. Ajá. En el caso de adultos jóvenes y adultos de mediana edad, pues fue una primera variable que se vio amenazada. Entonces, esta sensación de perder mi trabajo o que si tuvieron que hacerme un reajuste para tener un menor sueldo, pues se asoció directamente con la presencia de síntomas depresivos. Ujú. Claro, pues es que pudieron prescindir de mí porque yo no soy importante, porque, ajá, o sea, todo este discurso en donde el sujeto es el que sale desfavorecido, se promovió en gran parte en quienes lamentablemente lo experimentaron por esta variable de la pérdida del trabajo. Ahora, otro factor que también se asoció con la presencia del estado depresivo fue, ok, mi, mi salud y la de mi familia se encuentran amenazadas, dado que hay una pandemia, ¿no? Además de que esta idea, como les decía, de entrada genera un estado de ansiedad, o sea, la sobrealerta del peligro, ya con el tiempo, o sea, ya instalada la cuarentena, al paso de estarla repitiendo, es que pues la salud está amenazada, ¿no? Entonces, no nada más la mía, la de mis seres queridos. Y si tengo a alguien que cumpla con los criterios, ¿no? De vulnerabilidad, pues entonces mayor es el riesgo. Con el tiempo, deja de ser una idea ansiosa y se convierte en una idea depresiva, porque ahora, además de que me asustó de entrada el pensarla y que por ello la reacción de ansiedad, ahora me entristece, porque caigo en cuenta de que pues mi salud está amenazada y que posiblemente pues la de alguien de mi familia también. Ajá. Entonces fueron dos variables muy importantes para detectar estos estados de depresión, este, principalmente, insisto, por las posibles amenazas sobre la salud y la condición económica y laboral. Ajá.
No sé, antes de pasar a lo siguiente, si tengamos alguna duda hasta aquí, si alguien quiere hacer algún comentario, algo que no quede muy claro. ¿Todo bien? ¿Mm? Ok, continuamos entonces. Muy bien. Ahora, en lo que nos concierne a la adaptación a la llamada nueva normalidad o la fase post-cuarentena, ¿qué esperar? Porque vamos, como les decía al principio, si bien todavía esta etapa es bastante difusa porque no podemos decir que ya esté ocurriendo, pero que pues después de este periodo que tuvimos de adaptarnos a la nueva realidad en tiempos de cuarentena, pues ahora tendrá o se adivina que venga un periodo post, ¿no? Que va a ser ahora un periodo de readaptación. ¿Qué podemos esperar? Pues básicamente respuestas emocionales similares, depresión, por el discurso principal de la vida no será igual que antes. Yo escuchaba en terapia un pensamiento, ¿no? Una idea bastante central que era, bueno, ahora que comiencen a reabrir las actividades o los espacios, ¿qué va a ocurrir? Podré ir de nuevo al cine como solía hacerlo, podré salir a la calle, podré sentarme en algún lugar a comer, a tomar un trago, lo que sea, podré volverlo a hacer y parece que la respuesta es que no. Ujú. Por ello es una adaptación a la nueva normalidad. Todos lo sabemos, el hecho de que comiencen eventualmente a reabrirse espacios tanto laborales como los recreativos, ¿no? De ocio, de dispersión, no significa que podemos acceder a ellos de la misma manera que antes. Y entonces el caer en cuenta con esta idea, pues también genera este estado de decir, ok, entonces si no va a funcionar como antes, pues eso significa que voy a tener una pérdida, porque en comparación a mi vida anterior, a cuando a lo mejor libremente podía reunirme con familia, con amigos, pues ahora ya no tengo esa oportunidad. Entonces, el hacer las comparaciones o sea, de nuestra vida social, de nuestro funcionamiento social en el tiempo pre-cuarentena y post-cuarentena, pues genera melancolía, porque asumimos que va a haber algunas pérdidas, ya no va a haber la misma libertad de movimiento que antes, tiene que reorganizarse todo ese patrón de actividad y entonces, pues ello puede llevarnos a estados de melancolía. Y eventualmente, si no trabajamos con estos estados de melancolía, de tristeza, la sensación de haber experimentado una pérdida, pues podemos caer en estados de depresión. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta qué puede avecinarse para que también estemos muy al pendiente de nuestras propias reacciones y que nos involucremos mucho en la tarea de monitoreo, ¿no? De automonitoreo. Entonces, bueno, pues podemos experimentar de entrada esa sensación melancólica, de melancolía y, mm, 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 y que también podemos caer en ansiedad, porque así como nos generó el cambio, esta sobrealerta a adaptarnos al espacio de casa implicó cambio,
¿no? Pues ahora este es otro cambio. Ajá. Ahora, ¿cómo van a funcionar las cosas? Es una idea muy común. Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo llego a escuchar ya en terapia con las personas. Bueno, y ahora que tenga que transportarme, ¿va a ser igual? ¿Qué medidas se van a tomar? Eh, en mi trabajo, ¿cómo irán a estar distribuidos los espacios para que guardemos estas medidas de limpieza y de sana distancia? Entonces, si lo analizan, de nuevo lo que lleva de base estas ideas es la sensación de la incertidumbre. Sabemos que se avecina este cambio, pero todavía no tenemos protocolos, no tenemos procedimientos bien definidos para integrar o para decirle a nuestro cerebro a qué nos estamos sometiendo con esta llamada nueva normalidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por supuesto que va a ser común que también experimentemos sintomatología muy característica de los estados de ansiedad. Y ello, en conjunto, puede llevarnos, o una hipótesis desde el campo de la salud mental, particularmente desde la psicología, pues es que podamos experimentar variaciones extremas, que caigamos en el conocido síndrome de la cabaña o en la euforia excesiva. Ajá. El síndrome de la cabaña es pues propiamente una conducta de mayor aislamiento. Si yo ya me quedé más tiempo en casa, ya me adapté y ahora me siento demasiado cansado como para reintegrarme o exponerme a otro cambio que me implique otra movilidad, que me implique otro ajuste, prefiero que las cosas se queden como estén y entonces me quedo en casa, sigo manteniendo el funcionamiento que tengo, ¿no? Y entonces podemos observar o síndrome de la cabaña o bien euforia excesiva. Quien ya esté demasiado ansioso, ¿no? Demasiado precipitado por querer salir, por querer de nuevo ver a sus amigos, ver a su familia, y entonces ya cuando exista esa eh, libertad en la medida de lo posible de poder estar fuera o de poderme involucrar en algunos espacios, quiero hacer todo el tiempo, quiero estar afuera. Entonces, sí va a ser esperado, si bien no estoy diciendo que todos lo vayamos a experimentar, pero que posiblemente sí se note un aumento en la manifestación de estos síndromes y vamos, a la luz de la manifestación de sintomatología depresiva y de ansiedad, no es descabellado que podamos ver quizás en nosotros mismos o en alguien cercano a nosotros la manifestación de alguno de estos síndromes. Ujú. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda, algún comentario, algún término que no esté claro. ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer para manejar nuestras emociones, nuestro estado anímico durante este periodo de cuarentena? Les voy a presentar los tips de manera global. En realidad, el trabajo es muy distinto a nivel terapéutico, el trabajo es muy diferente para, para síntomas de depresión, para ansiedad y para estrés. Yo se los voy a presentar de manera global con una intención muy particular. Como lo más seguro es que, pues, cada quien se identificará, pero podremos tener manifestaciones de las tres, ¿no? En el día a día y bajo esta nueva condición. Entonces les voy a presentar algunos tips que incluyen a estas tres posibles manifestaciones para que en el día a día podamos aplicarlo y trabajar estos tips de manera integral. Ajá. En primer lugar, hablemos sobre la tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Y este, si se fijan, va muy relacionado con el trabajo de ansiedad. En la ansiedad, como no nos gusta la flexibilidad, como nos gusta tener todo predecible, no nos gustan los cambios, porque pues eso implica ajustes a escenarios que no son conocidos y pues de ahí viene la facilidad para catastrofizar cosas.
creo que va a ser importante que nos adentremos en esa tolerancia a la incertidumbre, que básicamente es no quieras saber todo inmediatamente. Tenemos que aprender a concentrarnos en el aquí y en el ahora. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que promueve, ¿no? La elaboración constante de planes, la elaboración constante de metas, ¿no? El alcance de objetivos. Entonces, todo el tiempo estamos planeando, todo el tiempo queremos tener estructuradas nuestras actividades y es importante parar y saber que no es así. No estamos viviendo a futuro, estamos viviendo en el aquí y en el ahora, ¿sí? Yo en el aquí y en el ahora estoy teniendo esta presentación, esta charla con ustedes están escuchando, eso es el aquí, eso es el ahora. Entonces, va a ser importante que aprendamos a tolerar la incertidumbre a través del trabajo con esta idea principal, que es no quieras saber todo inmediatamente, no lo necesitas saber, necesitas conectarte con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando, con lo que estás sintiendo en este momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, a eso me refiero con, pues, aprendamos a tolerar la incertidumbre. Obviamente, no es un trabajo sencillo. Todo esto necesita entrenarse. Ajá. Yo le sugeriría, particularmente para este punto del no quiera saber todo inmediatamente, hacer un pequeño ejercicio. ¿Por qué no cuando les llega un mensaje, cuando les llega una notificación WhatsApp, un correo, por qué no se esperan un par de minutos antes de verlo? Ujú. No necesitan verlo inmediatamente y responder inmediatamente. Ahí está. Y ya lo verán en algún momento. Ajá. Entonces, puede parecer un ejercicio muy sencillo y a lo mejor alguien me dirá, sí, pero es que a veces me llega un mensaje de mi jefe o a veces me llega una notificación de algo que tiene que ver con el trabajo. Sí, pero justo el que estés promoviendo esas respuestas inmediatas es seguirle mandando a tu cerebro el mensaje de que siempre estás ahí disponible todo el tiempo y también necesitamos entrenar el tolerar la incertidumbre, porque el tiempo que estamos viviendo así lo exige. Ajá. Entonces podemos empezar con estas pequeñas prácticas en donde, bueno, pues un ejercicio sencillo, no va a pasar nada si te esperas un minuto o 2 minutos en responder una notificación WhatsApp. Ajá. Entonces, puede ser un ejercicio sencillo, pero que va asociada a empezar con este trabajo de tolerar la incertidumbre. Ajá, porque como lo están viendo, pues es un periodo en donde estamos teniendo cambios constantes. Primero se nos exigió de la noche a la mañana hacer una cuarentena, permanecer en casa. Ahora ya tenemos en puerta en que posiblemente sería en esta etapa de un nuevo reajuste, ¿no? A la llamada nueva normalidad. Entonces, bueno, como pueden ver, es un periodo de cambio constante. No podemos vivir planificando, tenemos que concentrarnos en el aquí y en el ahora. Y entonces por eso les ponía como tip principal este, no quieras saber todo inmediatamente y entrenemos a nuestro cerebro para que se conecte en atención plena y de manera presente con el aquí, con el ahora. Ujú. Ahora, eh, otra sugerencia, otro tip que podemos trabajar para el manejo de estas condiciones depresivas, ansiosas y de estrés es no sobreestimemos al COVID-19. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, la gran parte de este fenómeno, de esta situación de COVID-19, no está bajo nuestro control. Ajá. Nosotros no controlamos ni la propagación del virus, ni la tasa de mortalidad, ni las manifestaciones clínicas que vaya a tener en los diferentes cuerpos, ¿no? Porque, pues, por lo que sabemos, se manifiesta distinto en un adulto mayor, en un joven, en alguien que tiene una condición de inmunosupresión. Nosotros no controlamos nada de eso, pero si lo reflexionamos detenidamente, sí hay algo que controlamos. Afortunadamente, lo que podemos controlar con el COVID-19 son las medidas de precaución. Eso sí está en nuestras manos. Ujú. ¿Se acuerdan que les decía que en la ansiedad una de las manifestaciones era la sensación a nivel psicológico, la sensación de la falta de control, que no tengo nada en mis manos y por eso me ansío?
por eso pienso que puede pasar algo terrible, porque no tengo las cosas en mis manos. Bueno, afortunadamente en esta situación sí hay algo que está en nuestras manos. Tal vez la gran mayoría del fenómeno no, pero el tema de la precaución sí. Las medidas de prevención sí están en nuestras manos. De todo lo que no podemos controlar, lo que sí sabemos es que si guardamos sana distancia, si necesitamos hacer alguna salida necesaria, pues tenemos que utilizar el tapabocas, ser ahora un poquito más excesivos, ¿no? Con el lavado de nuestras manos, que este sea constante y suficiente, profundo. Afortunadamente, eso sí está en nuestras manos. Ajá. No estamos ante una condición, no estamos diciendo, ¿qué creen? Pues es que ya en unos días se va a estrellar un asteroide con el planeta Tierra y no hay nada que se pueda hacer para evitar la extinción de la vida. Si ese fuera el caso, pues el curso de esta charla sería totalmente distinto. Estaríamos dando un sentido un poco más tanatológico a la aceptación de la muerte, ¿no? Porque no hay nada en nuestras manos. Afortunadamente, si lo piensan con calma, de todo lo que no controlamos de esta situación, lo que sí está en nuestras manos son las medidas de prevención. Entonces, si reflexionamos en ello, puede ser una idea contrapeso, ajá, para esta idea ansiosa que me dice yo y mi familia vamos a enfermar y vamos a morir. Ujú. Puede ser, ok, sabemos que hay mucho que no controlamos del virus, pero como lo que sí está en mis manos es la parte de prevención, bueno, pues entonces puedo alinearme a ello y también generar un poco la sensación de tranquilidad. Ajá. Entonces va a ser importante hacer esa reflexión y yo sugeriría o dejaría quizás, no sé si lo han topado por ahí, que también dejemos un poco de escape a que podamos identificar cuáles son las ideas ansiosas o que nos generan miedo sobre la propagación del virus. Y entonces que nos hagamos un espacio de worry time. Ajá. Ahorita, pues ustedes lo han visto, ¿no? Prenden la tele, todo es COVID, en las redes sociales, todo es COVID, en los medios de información en general, todo es COVID. Entonces, va a ser importante que delimitemos los tiempos que nos exponemos también a esa información. Ujú. En ese sentido, entonces, si van a ponerse un horario tal cual, a ver, este va a ser mi worry time, de tal a tal hora. Ve todas las noticias que quieras ver sobre COVID-19, escribe todo lo catastrófico que te imaginas sobre COVID-19, que es una manera de darle un espacio a la manifestación y a que podamos conocer cuáles en particular son mis ideas ansiosas respecto a esta situación. Y después de que se acabe el worry time, me conecto en el aquí y en el ahora con lo que estoy haciendo. Atención plena sobre mis actividades, atención plena sobre mi trabajo, sobre el espacio, si estoy haciendo una videollamada con alguien o si vi una película, una serie, en concentrarme qué estoy viendo, qué está pasando, de qué se trata la historia, que es una manera de darle un poco de organización y de hilo a nuestro patrón de pensamiento. Ajá. No permitirnos o trabajar un poquito en la disciplina de que sí tengamos espacios muy bien definidos para conocer cuáles son nuestras ideas ansiosas y de miedo respecto a la situación de COVID, pero que también están muy limitadas a ese tiempo y que también necesito hacer este contrapeso en donde no me las puedo llevar todo el tiempo a todas mis actividades y también necesito tiempo para conectarme con mis actividades. Entonces, yo dejaría estos dos puntos sobre la mesa. Sí demos espacio a que tengamos esa fuga de pensamientos catastróficos, pero también no dejemos de trabajar con la idea de que si bien es cierto que no todo lo controlamos con el COVID, lo que sí controlamos son las medidas de precaución. Eso afortunadamente sí está en nuestras manos. Uh-huh. Otro tip que les compartí es no distraigas tu ansiedad, no te distraigas del estrés, no te distraigas de la depresión, vívelos. Ajá. Lo primero que solemos escuchar, quizás se lo han topado de las personas, es cuando les manifestamos, me siento triste, me siento preocupado, me siento enojado, es, no, no te sientas triste, no te sientas preocupado.
ay, mira, ponte a hacer mejor otra cosa. Ajá. Desgraciadamente somos una cultura en la que no se nos enseña a manejar estas emociones que, pues sí, es cierto, no son las más agradables, pero que ahí están. Ajá. Y todas las emociones, no olvidemos, tienen un papel adaptativo. Hasta la tristeza, el miedo, la ira, tienen un papel adaptativo. Nos ayudan a conocernos mejor y a identificar cuáles son los estímulos que me desencadenan o que me representan malestar, que me representan repudio, o los que me representan miedo, los que me representan peligro. Todas las emociones tienen una función adaptativa. Entonces, no dejemos, no querramos nada más distraer o querer opacar las manifestaciones de ansiedad, de estrés o de depresión. ¿A qué me refiero cuando les digo vívanlas? No es nada más darles soltura así como así, sino poder observarlas desde un plano muy consciente del automonitoreo personal. Identifica particularmente en ti, como les decía, estos son cuadros que varían mucho de individuo a individuo. Entonces, identifica cómo se manifiestan en ti. A nivel de ansiedad, por ejemplo, se te manifiesta fisiológicamente, psicológicamente, a nivel de tu conducta, con un patrón de pensamientos en particular, en lo social, cómo se manifiesta contigo. Eso es importante observarlo. En la depresión, ¿no? Cuando estás deprimido, ¿qué ocurre contigo? Tienes más la sensación de ira, de culpa, de frustración, de aislamiento, de ensimismamiento. ¿Qué ocurre contigo cuando estás deprimido? O cuando estás estresado, ¿cuáles son los factores que te representan estrés o cuáles son esos factores externos ante los que sientes que necesitas una sobreactivación? Ajá. Es importante que los conozcamos. Acuérdense que si no nos conocemos o que si no conocemos el curso de las emociones, incluso de las que más nos generan incomodidad, no vamos a aprender a controlarlas. Entonces, por eso, otra idea sería no distraigamos esos episodios y aprendamos a darles una mirada de automonitoreo personal, porque va a ser un parteaguas y va a ser una bienvenida posterior al control. Ujú. Ah, tomemos medidas de autocuidado, ese sería el siguiente tip, la siguiente recomendación. Y tomar medidas de autocuidado implica mantengamos la higiene de sueño, mantengamos el cuidado con nuestros horarios de alimentación, practiquemos un poco de ejercicio, porque como les mencionaba, ¿no? Al inicio, esta condición en la que el cerebro ahora tiene que aprender a que tanto las actividades laborales como las de casa, como las de socialización, aunque sea a través de los dispositivos, todo se realiza en un mismo espacio. Entonces, necesitamos tener periodos más o menos fijos, ¿no? Hábitos, en el día a día para que pueda reaprender cuáles van a ser nuestros periodos de actividad. Ajá. Entonces, sí va a ser importante que mantengamos algunos hábitos de higiene de sueño. Higiene de sueño básicamente significa preparemos a nuestro cerebro a que ya se aproxima la hora del dormir. Ajá. Eh, entonces, sí destinemos tener preparada nuestra ropa de cama, ¿no? El ambiente de la recámara hay que cuidarlo, que la temperatura sea agradable, no extremadamente fría ni extremadamente calurosa. Hay que deshacernos de dispositivos y de la exposición a luces brillantes por lo menos un par de horas antes de iniciar el sueño para que no estemos en sobreestimulación constante. El sueño se promueve por una hormona que es la melatonina, y la melatonina es una hormona fotosensible. Eso significa que nada más se produce en ausencia de luz o ante iluminación tenue. Ajá. No la estimulación de las pantallas de los dispositivos, ni de computadoras, ni iPads, ni celulares, nada. Ahí se inhibe. Entonces, cuando se libera la melatonina, manda señales al cuerpo de que ya se aproxima el episodio del descanso y entonces se empieza a preparar la fisiología que es muy característica del dormir.
Eso significa que si tú estás en tu cama, pero estás estimulado con luces brillantes, jamás se va a liberar la melatonina. Entonces, particularmente para el cuidado del sueño, pues también tengamos en cuenta este hábito de cuidado con la estimulación con las luces brillantes, porque este, si no, no vamos a generar melatonina y se va a retrasar nuestra fase de sueño o vamos a tener la sintomatología de insomnio que les comentaba al inicio. Y el tema del ejercicio es para liberar un poco la sobrecarga de adrenalina y de cortisol que se produce tanto con la ansiedad como con los estados de estrés. Ajá. Es darle una fuga fisiológica a nuestro cuerpo, mantener oxigenación y también promover un poco la liberación de endorfinas o sustancias del placer, ¿no? Por ponerles un nombre. Entonces, por ello lo pongo como otra recomendación. Uh-huh. Este otro tip, comunícate y agradece. Va un poco ligado al trabajo con depresión. Les decía, en el estado de depresión y más por lo que ha representado para muchas personas que este estado de cuarentena pues ha significado pérdida, ¿no? Pérdida tanto de quizás el acceso a una economía en particular, pérdida quizás en lo laboral, o que a lo mejor si vivo solo, pues entonces perdí la oportunidad de contactarme, ¿no? Físicamente con mis lazos, con mis seres queridos. Va a sonar quizás muy complicado lo que voy a decir, pero es importante que podamos comunicarnos y agradecer. Ojo, esto no es sencillo. Llegar a este punto, comunícate y agradece, no es sencillo. Es un acto de resiliencia y la resiliencia propiamente es la capacidad para poder convertir una adversidad en una oportunidad. Y el llegar a la resiliencia no se da de la noche a la mañana. Antes de llegar a la resiliencia hay mucho dolor. Ajá. Y lo comento porque, bueno, quiero ser bastante respetuosa y más con la población que ha tenido pérdidas bastante significativas desde lo laboral o que incluso sí de manera real hayan visto amenazada su salud por el COVID o la de sus seres queridos. Entonces sí quiero decir que no es fácil, por supuesto, llegar a este punto, pero lo dejo sobre la mesa porque es un ejercicio importante, finalmente, después de un proceso de pérdida. Comunícate se refiere a mantén contacto con tus redes, con tus lazos, con tus seres queridos. ¿Ajá? Eh, en el tenor de que también puedas decir cómo te sientes tú. Ajá. Frente a esta situación y agradece, agradece lo que tienes. Ajá. El que puedas permanecer en casa, que tengas un techo, que tengas comida, eso es importante porque hace un poco de contrapeso a la visión catastrófica de la situación. Insisto, llegar a este punto no es sencillo y desde luego que va a tomar mucho más tiempo dependiendo de las pérdidas previas, ajá, de las que estemos hablando. Pero bueno, es un ejercicio importante. Este otro tip, las técnicas mindfulness. Mindfulness propiamente es la atención plena, una práctica sobre atención plena que va muy ligado a mantenernos en el aquí y en el ahora. Ajá, lo que les mencionaba, que necesitamos controlar más en los estados de depresión y de ansiedad, porque depresión o te jala hacia el pasado, a que estés volteando a ver tu pasado melancólico, o la ansiedad a que estemos volando hacia el futuro catastrófico. Entonces, el mindfulness son técnicas de atención plena que nos permiten mantenernos en el aquí y en el ahora. Ajá. Hay algunos ejercicios muy en particular. El básico, quizás lo pueden encontrar en internet, en YouTube, para que puedan ver algún tutorial. Quizás algunos ya estén familiarizados con ellos. La respiración diafragmática, esa es importantísima. Ajá. La respiración diafragmática, a diferencia de la respiración profunda, ¿no? Nos permite movilizar adrenalina y cortisol en el cuerpo. Ajá.
y con ello pues se favorece que se metabolicen más rápido estos neurotransmisores y experimentemos sensación de relajación. Entonces, ese es un ejercicio básico, de atención plena, la respiración consciente y la respiración diafragmática, que te permite estar atento a tu capacidad de inspiración, a retener y a contener el aire unos segundos, a mantener la atención sobre tu proceso de exhalación. Por eso se incluye como una técnica de atención plena y es la básica, la más importante. También podemos hacer algunos ejercicios de observación consciente en donde puedas identificar por medio de los sentidos, tal cual, qué estás viendo en este momento y que puedas definir colores, formas, texturas. Ah, pues estoy viendo una pared que tiene este color, estoy viendo, este, una puerta rectangular, estoy viendo, o sea, tal cual, cuál es lo que estás viendo, los estímulos visuales que estás viendo. Que podamos concentrar en qué estás escuchando, en qué estás sintiendo, qué estás oliendo, qué estás saboreando. Entonces, esto en general se engloba como la observación consciente del aquí y del ahora. Entonces, son ejercicios, este en particular es un ejercicio que no nos lleva más de un minuto a hacer. Podemos practicarlo en el día a día y es una manera de ir entrenando a nuestro cerebro a tener esa atención plena. Y el escáner corporal, que es tal cual hacer un repaso desde la punta de tus pies hasta tu cabeza en cómo te sientes físicamente. Puedes estar recostado en algún sitio y entonces repasar por grupos musculares, que te concentres en cómo se sienten tus pies, cómo hacen presión con tus zapatos, cómo se sienten tus muslos sobre el colchón, si están relajados tus músculos. Entonces, es hacer ese repaso tal cual del estado corporal de ti. Entonces, podemos poner en práctica esos ejercicios de resiliencia, perdón, de atención plena. Y otro tip es que podamos tener algunas frases de rescate. Como les decía, somos una cultura, somos una sociedad que no está acostumbrada al manejo de las emociones que puedan ser más difíciles, y todas tienen una función adaptativa. Entonces es importante que recordemos que particularmente la ansiedad, que puede ser la más desesperante por toda la sobreactivación corporal que implica, es incómoda, pero no es mortal. Solo es adrenalina pasando por tu cuerpo. Entonces necesitamos aprender a controlarla fisiológicamente con los ejercicios como el de la respiración diafragmática, y el trabajo de los cambios de esquemas mentales, pero no te va a matar, solo es incómoda. Entonces el que podamos tener un panorama de qué es, pues ya también nos permite vivirla de manera diferente cuando se manifieste, sin una sobrecarga todavía mayor de ansiedad. Y finalmente, es importante que pongamos en práctica algunos ejercicios de resiliencia, como les decía, que es convertir una adversidad en una oportunidad, o dicho de otra manera, encontrar la belleza en la adversidad. No es nada sencillo, recuerdo de nuevo eso, que no es nada sencillo, pero bueno, es un punto que llega después, y más cuando estamos en un proceso de duelo, de pérdida, porque pues al final todos perdimos algo con esta cuarentena, por lo menos la pérdida de llevar la vida que llevábamos antes. Entonces va a ser importante ese ejercicio, encontrar la belleza en la adversidad. Particularmente, hagamos la reflexión de que puedas rescatar del pasado a qué situaciones adversas te enfrentaste y cómo las resolviste. ¿Con quién te comunicaste? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué idea habías planteado al inicio para resolver una situación? A veces las situaciones, me queda claro, no se resuelven como nosotros quisiéramos, pero se resuelven. Entonces,
este es un trabajo en donde invitamos a rescatar del pasado a qué situaciones adversas te topaste y cómo las sobrellevaste. Ajá. ¿Para qué? Con el fin de que puedas reflexionar y darte cuenta que tienes la capacidad para adaptarte y encontrar soluciones en las adversidades. Es rescatar por eso el pasado y sus enseñanzas y que también podamos promover un poquito a la luz de esta nueva normalidad, pues el trabajo de flexibilidad. Necesitamos flexibilizarnos y no mantenernos en estado de ansiedad donde todo lo queremos planeado y con control, sino que la vida es movimiento constante y por eso es mejor mantenernos en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, pues básicamente comparto con ustedes esto. Ojalá les haya gustado y haya sido de su agrado esta breve exposición. Y bueno, pues yo les doy mucho las gracias. Si alguien gusta escribirme, contactarme de manera personal, puede hacerlo en la página Facebook PSIC Tania Gómez. Ahí me encontrarán o en el correo electrónico tania-ema con doble m @yahoo.com. Con todo gusto estaré en contacto con ustedes. Muchísimas gracias.